sean bienvenidos al seminario, 11º Seminario de Economía Fiscal y Financiera, Crisis, Estabilización y Desorden Financiero. La sesión que estoy moderando es la sesión 12, titulada Deuda y Presupuestos Públicos. Para empezar la sesión, la mecánica que vamos a seguir, van a tener los expositores aproximadamente 15 minutos. Ustedes, si tienen alguna pregunta, por favor le escriben en las papeletas que se les van a pasar, y al final de las 4 exposiciones vamos a hacer una ronda para que nuestros ponentes contesten los cuestionamientos que les hagan. Para dar inicio a la sesión, tengo el gusto de presentar a la doctora Irma Manrique, quien va a presentar la ponencia Indicadores de Desempeño del Gobierno Federal. Voy a leer una breve semblanza de la doctora Irma Manrique. Ella es doctora en Economía, investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, profesora y tutora del posgrado en Economía, del posgrado en Ciencias de la Administración, de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Facultad de Contaduría y Administración. Es profesora de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es miembro del SNI, es autora de diversos libros, entre los que se encuentran Bloques Económicos, una perspectiva de mercado común en América Latina, La política monetaria en la estrategia del desarrollo, México, la nueva élite financiera, Política fiscal y financiera en el contexto de la reforma del Estado y de la desregulación económica en América Latina, y Arquitectura de la crisis financiera, segunda edición. Le damos la palabra a la doctora. Muchas gracias. Ante todas cosas, pues un agradecimiento a las organizadoras del evento, las doctoras Alicia Girón, Eugenia Correa y la maestra Patricia Rodríguez. Y desde luego a todos ustedes por su asistencia, muchas gracias por adelantado. Este trabajo se llama en realidad Gasto, indicadores del desempeño del gobierno federal. Faltaba la palabra gasto nada más, pero es respecto al gasto. Bien, la necesidad de conocer la eficiencia de los entes públicos encargados de administrar los recursos de que dispone el Estado para satisfacer las necesidades de la población ha sido motivo desde hace por lo menos 2 siglos para que se instituyera como una de las condiciones para el buen funcionamiento de un sistema administrativo democrático la rendición de cuentas, como un concepto derivado de principios filosóficos en un contexto de evolución histórica y del pensamiento político que priva en el momento. En México, el tema de la rendición de cuentas de los distintos ámbitos gubernamentales ha cobrado una importancia creciente, principalmente como resultado del proceso de alternancia en la ocupación de los puestos de elección popular y como pluralidad de la conformación de los congresos y los cabildos. No existen en la actualidad muchos estudios empíricos rigurosos que confronten las distintas propuestas teóricas con el estado de la rendición de cuentas en el país. Sin embargo, existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1917 y en los diversos ordenamientos, reglamentos y leyes derivadas todo lo concerniente al manejo de la cuenta pública. Los elementos constitutivos de la rendición de cuentas son producto de la conjunción de la filosofía política con los principios sociológicos que se integran, por una parte, para delegar autoridad a una entidad, la cual designa a un grupo de funcionarios para realizar la labor de la administración pública, y por la otra, para que esta entidad actúe en representación de los intereses de la ciudadanía, la cual cuenta por lo menos con un mecanismo de control externo y periódico para sancionar o recompensar la gestión de sus representantes. No obstante, dice Ugalde, que la rendición de cuentas no puede ser considerada solo como un concepto, sino más bien como un sistema integral que involucra una serie de mecanismos y procedimientos instaurados en los gobiernos democráticos, con el fin de coadyuvar al logro de la administración pública de una manera eficiente y eficaz.
con un sentido de transparencia y buscando abatir la corrupción. Entre los mecanismos más conocidos se encuentran la comparecencia e informes de gobierno, la presentación, revisión y aprobación anual de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, la presentación de la cuenta pública, el juicio político y la declaración de procedimiento, la relación mando-obediencia en el sector público y la declaración patrimonial. Este trabajo constituye solo una parte, un avance, digamos, de una investigación más amplia en torno al gasto público en México. En este breve abordamiento se analiza ese ejercicio de mecanismos y controles que configuran el contexto de la rendición de cuentas, mediante las cuales los servidores públicos se abren a una inspección pública para explicar y justificar sus actos e incluso están supeditados a recibir sanciones en caso de incurrir en falta o ilegalidad. Los estudiosos del concepto, principalmente Schindler, convienen en que no hay un tipo de rendición de cuentas que asegure o solucione de una vez por todas la corrupción e ilegalidad y acote, moldee y domestique la discrecionalidad del poder. Sin embargo, hay que entenderlo como un diálogo permanente e institucional entre funcionarios y ciudadanos. El objetivo de este trabajo es el de dar a conocer de manera muy general los resultados de algunos ejercicios efectuados por algunos estudiosos del ámbito tanto público como privado, encaminados a crear a partir de la rendición de cuentas como elemento fundamental de la transparencia algunos indicadores que permiten medir la eficiencia en el ejercicio del gasto público, asunto de primerísima importancia actual, conocidos los magros resultados que se han venido obteniendo en los últimos 3 decenios de finanzas públicas equilibradas, y demostrar que el enfoque detrás de esta posición teórico-ideológica es difícilmente comprobable y desde hace tiempo teórica y empíricamente superada. Hay algunas premisas teóricas sobre el concepto de rendición de cuentas que no las voy a tocar porque no nos daría tiempo, pero sí quiero mencionar, por ejemplo, que el estudio de la rendición de cuentas con sus características, debilidades y fortalezas se ha convertido en motivo de análisis en todos los espacios políticos que se han distinguido por la pluralidad y alternancia. Entre más responsables políticamente sean los gobernantes con los ciudadanos, más alta será la calidad de la democracia, dice Schmitter. Crespo argumenta que un sistema político debe cumplir cuando menos con 3 condiciones supeditadas con la función de llamar a cuentas a los gobernantes para que pueda considerarse la existencia de una democracia política eficaz y legitimada. Estas condiciones son que todos los gobernantes en todos los niveles estén sujetos a la rendición de cuentas, que la rendición de cuentas debe fluir de los niveles inferiores hacia los superiores, considerando que son las propias instituciones representativas, los ciudadanos y los tribunales los que deben poder llamar a cuentas a los gobernantes, que las instituciones políticas tendrán la capacidad de llamar a cuentas a los gobernantes, pero de manera pacífica. Pese a que este concepto de rendición de cuentas, que procede realmente de un término anglosajón que se dice accountability, ya forma parte del lenguaje político cotidiano en la comunidad internacional. Se trata de un concepto amplio y comprensivo, pero también es un concepto modesto según los estudiosos del término. Su modestia deriva de su realismo. Asume en principio la realidad del poder al cual la opacidad es parte intransferible de este. Relativamente nuevo en la discusión pública, es en verdad, un conjunto poco explorado, con significado evasivo, límites borrosos y una estructura interna confusa. Es un concepto ante todo político, como he dicho, pues su variable clave, como bien lo dice Schindler, es el poder. Y como lo reconocen los teóricos clásicos en política, primero viene el poder, luego la necesidad de controlarlo. Al organizar al gobierno, la gran dificultad estriba en esto. Primeramente, hay que capacitar al gobierno para mandar a los gobernantes y luego a obligarlo a que se regule a sí mismo. Los antiguos filósofos, los pensadores políticos, se han preocupado por cómo mantener el poder bajo control,
cómo prevenir sus abusos, cómo supeditarlo a ciertos procedimientos y reglas de conducta. Y no obstante que tal concepto aún se encuentre en discusión pública, ya forma parte del lenguaje político cotidiano. Finalmente, se acepta como control o fiscalización. En la noción rendición de cuentas se encuentra, por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público. Por el otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes. Pareciera realmente una actividad discursiva, un diálogo amistoso entre quienes exigen y quienes rinden cuentas, pero también contiene elementos de coacción y castigo. Realmente, haciendo un resumen de todo cómo es tratado este concepto tanto por políticos dentro de la ciencia política como por filósofos y sociólogos, se llega a la conclusión de que en política este ejercicio usualmente abarca 3 dimensiones: información, justificación y sanción, y no siempre tienen los 3 componentes rendimiento de cuentas. Se entiende que finalmente puede haber quizá, desde luego, la información, pero no siempre la justificación, y muchas veces no existe la sanción. Bueno, esta rendición de cuentas está anclada de manera angosta en la dimensión argumentativa de responsabilidad. Por ejemplo, las discusiones contemporáneas sobre la tensión entre autonomía y rendición de cuentas que enfrentan los bancos centrales se apoyan en nociones de rendición de cuentas que están enteramente separadas de la demanda por sanciones. Los banqueros centrales que aceptan la idea de la rendición de cuentas le equiparan con la mera necesidad de explicar públicamente sus decisiones, después de haberlas tomado de manera secreta y aislada de las presiones públicas. Entonces, de esta manera, tenemos muy claro que la rendición de cuentas en su dimensión de responsabilidad, que es otro término, bueno, luego lo explicaré, apunta a la creación de transparencia, aunque siempre relativa, nunca absoluta, pero sí aceptando tácitamente la opacidad del poder. Entonces, bajo los criterios financieros, podríamos encontrar la rendición de cuentas sujeta al uso del dinero público, a las disposiciones legales vigentes, pero también a estándares de transparencia, austeridad y eficiencia. En México, la rendición de cuentas es un concepto relativamente nuevo en la cultura política, porque pues si bien existe como tal, los detentadores del Poder Ejecutivo gozaron de una especie de derecho patrimonial que les permitió durante mucho tiempo un amplio grado de discrecionalidad a la forma de manejar los recursos públicos, manteniendo la apariencia de un mecanismo de equilibrio de poderes. Esto realmente lo conocemos, sabemos que así es. Entonces, el vocablo rendición de cuentas se empieza a usar de manera más amplia hasta muy recientemente, a partir de las reformas de la Constitución Política Mexicana de 1999, en que aparece la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de México, pero hasta 2002 empieza a funcionar porque fue muy difícil crear al grupo de comisionados que integrarían el órgano rector de la nueva ley. Entonces, como esto, ha habido una serie de problemáticas que se han tejido en derredor. Sin embargo, una de las reformas más importantes es la Ley de Fiscalización Superior, la cual tiene por objeto regular la revisión de la cuenta pública a cargo de la Cámara de Diputados, con el apoyo de la también recién creada Auditoría Superior de la Federación. Digo recién porque fue hasta el año 2000-2002 que empezó a funcionar la auditoría. Quiero decir que fue muy importante que se creara esta auditoría y que existiera la rendición de cuentas, pero efectiva. Este primer auditor superior de la Federación puso realmente en camino la forma de transparentar lo que ha sido con los recursos públicos. Y una de las formas, una metodología que se encontró la más viable fue crear indicadores del desempeño. No fue fácil porque hubo que crear indicadores de desempeño de la gestión y otros indicadores de los resultados. Entonces, si bien hay muchos indicadores de gestión, los de resultados han resultado, válgase la redundancia, francamente difíciles de considerar como útiles, como
como realmente que digan algo que refleje la realidad, más bien ha sido un buen ejercicio. Sin embargo, el Auditor Superior de la Federación encontró entre sus estudios que era necesario detectar esas áreas de opacidad y riesgo. Esas áreas de opacidad y riesgo fueron 14 las que identificó en primera instancia y que fueron importantes, pero más importantes las 4 adicionales que voy a mencionar. O sea, fueron 13 primero y 4 después, 17. Habla de subejercicios presupuestales, disponibilidades de recursos derivadas principalmente de subejercicios presupuestales cuyos montos se transfieren a distintas cuentas y figuras jurídicas, con lo que se elude el control legislativo correspondiente, la discrecionalidad de los servidores públicos para actuar y decidir sobre el manejo de los recursos públicos, las funciones de regulación y supervisión que no son ejecutadas a cabalidad. Y bueno, entonces esto fue muy interesante porque finalmente esto dio como resultado una serie de indicativos. Por ejemplo, se habla de donativos en muchas partes del recurso. Los donativos, al no estar regulados los procesos de aprobación, aplicación y comprobación, y al carecerse de transparencia en la utilización de los mismos, la auditoría inició auditorías, que es lo que hace, y se auditó, valga la redundancia, la Lotería Nacional y el Fideicomiso Transforma México. Los resultados, desapareció el fideicomiso, así como también otro de Comité Nacional Provida. Y como esto, ha habido necesidad de indicar que estos, como no han dado, primero, cifras para los indicadores y los que han dado no son de resultados, la auditoría fiscal, la Auditoría Superior Fiscal de la Federación ha determinado que desaparezcan. Esto ha sido muy difícil porque ha habido una especie como de cerrar un poco, ser un poco más duros, más rigurosos respecto a fondos como los de Pidiregas, como los fondos de fondos para de rescate carretero, todos estos fondos que empezaron a funcionar desde los años 90 y que siguen vivos. Ha habido necesidad de determinar que desaparezca. Desaparece, pues, por una parte, el de Pidiregas, aunque se sigue pagando, ya no va a haber más Pidiregas, y algunos otros fondos y fideicomisos considerados totalmente del área de opacidad han sido determinados como de próxima desaparición. Bueno, debo decir a ustedes que finalmente, como última reflexión, esto ha sido motivo de que despidan al auditor que había y ahora hay uno nuevo. Bueno, este auditor fue muy eficiente, sacó realmente resultados de esto. Espero que en lo que queda de aquí a 12, que es donde se tiene, digamos, planteado que la metodología cubrirá todos estos indicadores del desempeño, haya algunas otras sorpresas. Para mal de nosotros, los peores indicadores son de las partes productivas, por ejemplo, de los sectores energético, agricultura y turismo, son absolutamente considerados inútiles y bajo cero los indicadores. Entonces, con esto lo dejo. Si ustedes quieren, esto lo podemos ampliar después porque el tiempo me comió. Gracias. Muchas gracias, doctora Manrique. Realmente el tema de indicadores de desempeño está en este momento en el ojo del huracán. Todas las dependencias deben elaborar sus indicadores de desempeño, pero se sabe poco. Qué bueno que tocas el tema y llames la atención de que la academia se preocupe de que los indicadores pues, sean de gestión de resultados, pero sobre todo de impacto. Gracias, Irma.